Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL. Este programa se reprisa los días miércoles a partir de las 7 de la noche y a partir del día miércoles también estará en YouTube para las personas que lo quieran ver o compartir por esa vía. Hoy, viernes 21 de junio del año 2019, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras. Y me acompañan además de nuestro invitado especial de esta noche, don Misael Monge Alvarado, el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don José Aquiles, buenas noches, Roy, don Misael, qué gusto tenerlo por acá. Un placer. A nuestros amigos televidentes y radioescuchas, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Licenciado Roy Naranjo Abarca, buenas noches, don Roy. Buenas noches, don José, buenas noches, doctor, y don Misael. Buenas noches. Bienvenido, y estábamos hablando fuera de cámaras que era con tertulio hace algunos años. Claro, fuimos con tertulios y fuimos con tertulios, y seguimos siendo con tertulios. Seguimos siendo amigos, por lo menos. ¿Verdad? Y medios parranderos, ahora vamos a hablar de eso también. Buenas noches, don Misael. Buenas noches, don José Aquiles, un placer. No ocupa presentación, don Misael. Hoy vamos a hablar de la vida y obra de don Misael Alvarado. Desde luego que la zona de Los Santos y toda el área de construcción de Copesantos RL reconoce en don Misael a la persona pionera, una de las personas pioneras, porque hay otros más, no podemos ignorarlo, en el tema de la electrificación rural de Los Santos y más allá, de todos los cantones que son concesionados por Copesantos RL. Pero además de eso, el cooperativismo nacional internacional también reconoce a don Misael como una figura preponderante en el desarrollo del cooperativismo en Costa Rica. Así es que, pero esa parte vamos a hablarla al final, si nos alcanza al final, porque tiene una hoja de vida muy llena, don Misael, de cosas que vamos a compartir con él esta noche, porque mucha gente quiere conocer detrás de ese hombre serio, orgulloso, y les explico por qué es orgulloso, ¿verdad? Sí, bastante. Bastante orgulloso. No lo puedo negar. Detrás de ese hombre, no, es que dicen que se le cae el pelo y no lo junta, pero es que... Sí. Orgullo. Eso es orgullo, ¿no, Misael? Sí. Y vamos por el mismo camino, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la historia de don Misael Monge. Pero antes, como es nuestra costumbre, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor, Bien, adelante. hoy yo voy a cambiar un poco de la cápsula médica. Yo hoy quiero enviar una felicitación a una muchacha mariense, una santeña, a la muchacha se llama Angie Vega Madrigal, quien hoy defendió la tesis de licenciatura en comunicación estratégica y la logró defender con distinción, lo cual es un honor para nuestra zona que estas cosas se den. Lógicamente no es producto de la casualidad, ella es hermana de Carlos, nuestro compañero que siempre está detrás de cámaras, una excelente persona también, y esto definitivamente es el producto del esfuerzo y de los buenos principios que tanto don Gerardo como doña Maribel, don Gerardo Vega y doña Maribel Madrigal les han inculcado a sus hijos. Así que de nuestro programa Hablemos, enviamos un caluroso y afectuoso saludo a esa familia y felicitamos a Angie por esa distinción que hoy la misma Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva hizo con el nombre de ella. Bien, nos unimos a esa felicitación porque cada vez que el país recibe a un profesional y de esta categoría, pues eso se traduce en mejoras para nuestro desarrollo social. Don Roy Naranjo Abarca, la nota de la semana. Gracias, don José. Esta semana quisiera referirme a un temita que ha circulado en medios de prensa y es relacionado a que el historial crediticio de 63,000 deudores de tarjetas de crédito específicamente, que esa era el punto al que quería llegar, tiene la intención, ¿verdad? La intención es limpiar ese historial crediticio de 63,000 deudores en Costa Rica. Es importante ante esto porque las personas han estado
con esa incertidumbre de quiénes son los que van a, ¿verdad?, a ser sujetos de esta limpieza del récord. Recordemos que cuando nace, hace algunos años, la normativa 105 de la SUGEF, nace un aparte que es el SIC, que es el Centro de Información Crediticia, en el cual a la todos... normativa 105 es la que califica a los deudores con su capacidad de pago. Les da una calificación por capacidad de pago. Entonces, cuando nace esta normativa, todas las personas que hemos realizado operaciones bancarias tenemos un historial crediticio ante las entidades y ante la SUGEF. Entonces, para aquellas personas que no saben cuál es su condición crediticia, que es el tema que yo quería tratar hoy, no tanto el tema de que van a limpiar el historial de estas 63,000 personas, sino que las personas pueden acudir a cualquier entidad financiera o bancaria y solicitarle lo que se llama un SIC cliente, que es una consulta que puede hacer la entidad financiera o en la página de SUGEF, y ahí van a conocer cuál es su situación crediticia. Recordemos que en nuestra zona esta condición se vio muy afectada hace algunos años cuando apareció el famoso fideicomiso de los cafetaleros, ¿verdad?, que muchos pasaron a cobro judicial, entonces su historial crediticio pues quedó en una calificación baja a partir de ese momento. Pero este tema específicamente es a deudores de tarjetas, y repito, el tema que traía hoy es que las personas que tienen duda de cuál es su situación crediticia puede hacer la consulta ante la institución financiera que le competa. Sí, o algún otro crédito de menor cuantía, ¿no? Porque también no solamente deudores de tarjeta, o sea, hay otros tipos de deudores que no son deudas preponderantes, o una historia de deuda no preponderante, no de mucho tamaño, que también puede ser considerada. Así es. Y además, aprovechando, lo digo porque hoy me pasó con un cliente, resulta que está haciendo un trámite bancario y le aparece que una de estas protectoras de crédito sube una información hasta ahora en octubre del 2018 de un juicio que terminó en el 2014. Entonces aquí hay una afectación a esta persona porque el banco le está frenando un trámite crediticio, y por la irresponsabilidad de esta empresa que está subiendo un proceso que ya no existe desde el año 2014. Pero el asunto es que eso es un negocio. O sea, esas protectoras de crédito le venden a las entidades bancarias información de este tipo, o a las cooperativas de crédito les venden información de este tipo, y no verifican si realmente los procesos están concluidos o no, y entonces también es un freno. Aquí lo que hay que hacer es llamar a la protectora de crédito que brinda la información para decirles que lo borren de la lista, porque si no van a aparecer ahí permanentemente. Sí, la protectora de crédito lo que hace es darle más respaldo a un análisis de capacidad de pago de algún Pero es sujeto. una información que ellos recogen de una base de datos de la Corte. Correcto. Y a veces no está, o en este caso no está actualizada, ¿verdad? Así es. Preocupa que dentro de las propuestas del gobierno para reactivar la economía, estaba leyendo un economista hoy, está apostando mucho por favorecerle a los costarricenses endeudarse. Y hay que tener mucho cuidado, porque la economía está complicada, los salarios no aumentan, y lo que están es favoreciendo que se endeuden, que recordemos que muchas veces cuando el gobierno está mal, lo que hace es subir la tasa básica pasiva, y ahí todo el que tiene una deuda se ve perjudicado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que ser responsable con el manejo del crédito, Claro que pero sí es importante porque se liberó una cantidad importante de dinero con solo bajar ¿cómo se llama? Lo que tienen los bancos, ya se me olvidó. La capacidad de pago. No. Cada vez que una entidad financiera formaliza un crédito, tiene que trasladar al Banco Central un porcentaje, un apalancamiento de La estimación. la estimación, exactamente. Entonces bajó la estimación del 15 al 12%, y eso liberó una cantidad de dinero. Entonces ahorita hay más disponibilidad de recursos. Y ojalá que la gente lo sepa utilizar, o lo sepamos utilizar de manera responsable, para que no sea lo que dice el doctor. Porque sí, ciertamente hay un sobreendeudamiento, y eso pues, es un tema que tendrá que tener, en el cual tenemos que tener mucho cuidado. Así es. Don Misael Monge Alvarado, ¿quién era su papá, don Misael, y su mamá? Se llamaba Juan Monge Rodero y mi mamá Ana María Alvarado Vargas. No era de la zona. Sí eran de la zona, papá no, papá era desamparadeño, mi mamá sí era... Era una característica de la gente que desarrolló en parte
Tarosú, básicamente eran desamparadeños. Batarrá. Y muchos señores de desamparados también son de la zona de Los Santos, Son de ¿verdad? acá, sí. Bien. Papá era calero. Ahí en Batarrá todavía quedan algunos primos lejanos de él. Ajá. Sí, sí, la calera era don Alfonso Monge. Bueno, ese era un calero. Era un ¿verdad? calero, ¿verdad? Sí, Una. sí, una. Sí, porque habían varias caleras. Había varias caleras ahí. Entonces, este es calero. Pues, ¿Me puedes llamar? de lejos, ¿verdad? De lejos. No, Misael, ¿cómo fue su niñez aquí? Porque eso es importante. Dicen que usted era muy travieso, me dicen que le hizo varias travesuras a algunas personas. Mi niñez fue bonita, dentro de la pobreza en que me tocó que vivir, pero fue bastante agradable. El matrimonio de mis papás era muy funcional y entonces tuvimos la oportunidad de criarnos con una muy buena orientación familiar y eso me llevó a tener una niñez bastante agradable. Como todos los niños hacíamos algunas cosas travesuras. Me encantaba andar cazando pájaros en el monte, buscando las pozas del río Parrita para ir el día sábado a bañarse, a nadar ahí al estilo de pocero, ¿verdad? Y cazar pájaros, cazar ardillas. En aquel tiempo había un sistema de protección al agricultor en que las ardillas y las piapias hacían mucho daño en el maíz. Había una ley, no sé si vos la conociste, una ley que Sí, autorizaba a las municipalidades a presupuestar X suma para comprar ardillas y piapias. Hay un evento que se llama Leyes Curiosas de Costa Rica. Entonces, ahí está una de esas. Y otras más que son... La pagaban a 25 céntimos la piapia. La ardilla no se le vendía a la municipalidad porque era mejor comerla, ¿verdad? Pero la piapia sí se le vendía. Y por eso ahí viene el chiste de Milonga. La vez que vio que iban 3 piapias volando y dijo, allá van 6 reales. Claro, 3 piapias equivalían a 6 reales, ¿verdad? Sí, entonces uno mataba piapias, se las llevaba a la jefatura política. Recordemos que... La mataba con flecha de hule. Con flecha de hule. Recordemos que el jefe político era el delegado, era el ejecutivo municipal. Entonces al jefe político le autorizaban una especie de caja chica para que él hiciera ciertos movimientos. Y entre ellos estaba la compra de piapias. Llegaba con 4 piapias, un colón. Sí, muy rico para un carajillo de 8, 10 años, un colón, en aquel tiempo, cuando el peón se ganaba a 1.50 volando machete, entonces se hacía plata. Además de una vez le vendí piedras a la municipalidad. Perdón, pero yo tengo que preguntar por qué las compraba, porque yo me declaro... Sí, porque le hacían daño a la agricultura. Okay. Era una protección al Era un control de plagas. Claro, ¿verdad? La piapia tenía una desventaja, que no se comía la mazorca de maíz, sino que abría el cabello, la tusa, la abría para sacarle gusanos que crecen ahí, y la dejaba abierta, entonces venía el agua y fermentaba la mazorca. Ya la mazorca. ¿Verdad? Entonces no era como la ardilla se comía la mazorca, se comía el maíz. Y los espantapájaros no funcionaban. No funcionaban. Sí, a veces no funcionaba. No, pero todavía sí, la gente usa espantapájaros, lo usa para ahuyentar los piapias. Pero no tanto las piapias, porque ahorita no se ven tantas como las si hay ardillas, ¿verdad? Sí, claro. Eso es como las hormiguitas esas chiquititas, o sea, que usted pone un dulce y todo lo busca. En 5 minutos está lleno de hormiguitos, ¿verdad? Miles de hormiguitos. Y las ardillas, no sé, igual, cuando ven una siembra de maíz o de chayote, ahí aparecen las ardillas. Se comunican rapidito y dan alarma. Sí. Aquí hay dulce, ¿ah? Dice que tenemos que ir a una primera pausa, vamos a la pausa con los compromisos del canal y regresamos en un instante hoy conversando con don Misael Monge Alvarado, su vida y su obra, que es muy, muy importante que las nuevas generaciones la conozcan, porque sí, lo vemos pasar por ahí todos los días, por las calles de la zona de Los Santos y más allá, y no sabemos realmente de dónde nace toda esta transformación que tiene la zona de Los Santos
a partir del año 64 a la fecha. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Canal de Altavisión, un canal de Copesantos RL. Hoy comenzando con don Misael Monge Alvarado, quien dicho sea de paso fue contertulio, decíamos, del programa Hablemos cuando estábamos en la radio por mucho tiempo, estuvimos compartiendo, así como han pasado otros, don Roque Mata, don José Alberto Flores, don Francisco Blanco, Edwin Naranjo, Juan Bautista Bermúdez, don Elías Calderón, que fue don Elías y don Roque, junto a Carlos Muñoz Corea y Juan Bautista Bermúdez, fuimos de los fundadores del programa Hablemos hace 36 años aproximadamente. Y aquí nos mantenemos, algunos un poquito más jóvenes como Roy y otros más viejos como yo. Don Misael, dice usted que su niñez dentro de la pobreza fue una riqueza. ¿Por qué pobreza? ¿Qué padecía su familia? Que usted dice que era... Económicamente sí, éramos de muy bajos recursos, muy bajos recursos. Por ejemplo, yo fui descalzo hasta los 18, hasta los 17 años fui descalzo, ¿verdad? Con una ropita para salir el día domingo, un pantaloncito y dos camisas, una amarilla y otra blanca, para cambiar. Un domingo sería con una y otro domingo sería con la otra. El pantaloncito negro siempre. Entonces era una vida pobre, era una vida bastante pobre. A veces me da, no me da pena, más bien me da satisfacción hablar de esa época, pero tiene mucho detalle. El poder uno describir cómo era la pobreza es muy interesante. Hay algo importantísimo también que yo pude observar, es que había gente mucho más pobre que nosotros. Yo recuerdo que había unos vecinos, mamá tenía el hábito que una latilla de pequeña, un tarro pues, iba echando sobros de comida, y se iba echando ahí. Y un día me decía, Misael, llévele a doña fulana esto para el chanchito. No se lo daban a chanchito, se lo comían ellos. Yo los vi comer. Sí, claro. ¿Verdad? En el tarro iban cucarachas, iban chinchas y demás. Y ella lo hacían a un lado y sacaban los pedazos de papa, pedazos de yuca, pedazos de plátano y a comer de una vez. Era gente bien pobre. ¿Qué comían ustedes? Arroz, frijoles, picadillo de chayote, un vasito de leche, medio vasito de leche por lo menos, y oye carne. Papá tenía una finquita ahí en Rodeo donde cultivaba yuca, plátanos, chayotes, guineo por supuesto, otras verduras, y entonces se hacía oye carne, casi siempre había oye carne en la tarde. Arroz y frijoles con un poquito de leche o un huevo en el almuerzo. Era como un almuerzo fijo, ¿verdad? Que se tenía. Hijo, supongo yo que muchos trompezones se llevó usted, porque hasta los 17 años sin zapatos. Sí, descalzo. Descalzo y eran caminos de piedra. Claro, tengo las uñas hechas leña por eso. Sí. ¿Y jugaba fútbol en ese tiempo? Jugaba fútbol, no, bola. ¿Bola? ¿Con coyunda? Sí, bola. Con coyunda o sin coyunda, pero jugaba bola, claro. Yo extremo izquierdo. Malo como yo solo, pero... ¿Qué es una coyunda? Es aquellas bolas que tenían un neumático que se sacaba del forro. Y luego cuando se metía, se inflaba, se sacaba para poner un parche, por ejemplo. Como se repara el neumático de una llanta, ¿verdad? Se le ponía un parche. Se metía el neumático, se inflaba, y luego la coyunda era como como una jareta, como una bragueta, ¿verdad? Donde la coyunda, y ahí era durísimo. Cuando uno le daba una puntapié a la coyunda, le usaban también la vejiga de los restos, ¿verdad? Bueno, a veces se jugaba con vejiga, pero era en vacilón, ahí en la casa, en
la sala de la casa uno jugaba bola con una vejiga de res. También hacíamos teléfonos con la vejiga de res. Si quieres les cuento cómo se hace un teléfono. Cuéntalo, pues, sí, yo sí lo recuerdo, pero Roy no. De veras, doctor no lo Yo sabe. menos, no Y sabía. José Alberto Flores menos, porque José Alberto Sí. Flores es... Yo quiero poner, yo tengo ahí mi teléfono y tengo internet y demás, y lo voy a poner remitido desde mi iPhone, hecho con vejiga de res o vejiga de chancho. ¿Qué era la vejiga? La vejiga es la vejiga en sí, ¿verdad? Se sacaba, se limpiaba bien, se ponía al sol, que se tostara bien, ya bien seca. Se cogía un pedazo de la vejiga, se cogía un tarrito, se le quitaba el fondo y se forraba con la vejiga. Luego se le ponía un huequito en el puro centro y se le ponía una clavijita en ese huequito con un hilo. Este era ya un transmisor o un receptor, ¿verdad? Se llevaba el hilo a 100 a 200 metros, se ponía otro. Y por ese hilo se transmitía la voz. Y hubo algo muy interesante. Pero es que- funcionaba, ¿cierto? Claro, funcionaba, vos oías perfectamente. Es más, si vos te lo quitabas de la oreja y lo ponías ahí, veías la clavijita vibrando. Estaba transmitiendo la voz. Y tenía que estar atilintada. No, fíjate que no. No era necesario que fuera bien atilintada. Lo que sí no permitía era interrupciones, una rama que le pegara o algo así, ya no. Si no, perfectamente, pues, transmitidas perfectamente, sin ninguna dificultad. Yo recuerdo una vez que un compañerillo le dijo un montón de tonteras a una muchacha, llamada Emilce. Emilce, ¿qué oyó? Un montón de indecencia, dijo. Ya ahí nace la idea, ya había nacido el telégrafo, o sea, porque es un mecanismo similar a como se mandaban las claves. Seguro. ¿Verdad? Porque- Pero lo interesante de ese teléfono es que uno podía ver la clavijita vibrando, transmitiendo la voz. Además, un día lo vamos a hacer. Qué interesante. Un día hacemos un Porque teléfono. es que usted es de Heredia, doctor. No, nunca había escuchado eso. Sí he escuchado con un vaso, pero así que funcionara no sabía. Funcionaba perfectamente el teléfono. Y la vejiga de res era porque era una membrana muy fina. Y funcionaba perfectamente. Yo creo que ahora con papel plástico se podría hacer algo parecido, ¿verdad? Y si no se consigue la vejiga de res, siempre las reses siguen teniendo vejiga. Sí. Y las enfermedades de ese tiempo, Misael, eran chiquitos sanos. Bueno, yo fui sano, pero en aquel tiempo la mortalidad infantil era espantosa, sobre todo la cuestión de la parasitosis. La parasitosis mataba a niños en cantidades. De ahí viene aquel caso del doctor Velázquez cuando le dijo a Cabeto Durán: no es posible que ustedes en esta cooperativa le ayuden a muchas cosas y tengan a los chiquitos de los asociados muriéndose de lombrices. Y Cabeto se dio cuenta que efectivamente había niños que morían. Entonces, no sé si ustedes sabrán que a los niños se les hacía una fiesta cuando moría un niño, se hacía fiesta, ¿verdad? Se hacía fiesta y se bailaba y toda la cosa, ¿verdad? Y estaba el niño ¿cómo se llama? Estaba el cadáver del niño y a veces las lombrices se le salían por la nariz, Cierto. ¿verdad? La parasitosis era fatal, entonces morían los niños en cantidades. Sí, les daban un medicamento, ¿verdad? Una grasa, El timol y el aceite de castor para que los lombrices salieran, pero de nada valía porque de nuevo en aquel tiempo no había sanitarios, el sanitario era el monte y las aguas de que iban a la cañería muchas veces recogían primero los desechos para llevarlos a la cañería. Los que vivimos en el rodeo o viajamos por el rodeo, recordamos que había la gente le dice paja de agua, es un mal nombre, la paja de agua es el tubo de la cañería, no, una acequia. Una acequia que venía más o menos del aterrizaje del pie del cerro, traía esa agua, se descargaba aquí en la cuesta del rodeo, estaba el tanque, pero venía a cielo abierto,
Todas las porquerías que lavaba la lluvia venían a dar al cauce de esa agua. Esa agua caía al tanque. Ese tanque estaba, quien conoce bien la Puerta del Rodeo, muy cerca de donde vivía Evelio Madrigal. Ahí estaba el tanque. Y ahí para acá venía en Tobada. Y eso de 1912 para acá. Anteriormente, el agua de San Marcos, en buena parte, se le cogía aquí por la Cope Santos, se llevaba por un cauce, se descargaba y pasaba por puro centro San Marcos. Pasaba por la casa de Carlitos Vargas, ¿verdad? Salía por el teatro, el cine Gira, pasaba, salía donde estaba la Cope San Marcos y se iba Cergaditos, pasaba por donde Noña, donde está la casa de Noña Gamboa. Entonces esas aguas servían para la gente de San Marcos porque no había cañería. La primera cañería se estableció, como les dije antes, en 1912. 1912. Sí. Hay historia. Tengo en mis archivos una monografía de San Marcos, bueno, de Tarrazú, y habla que en esa época se inauguró la cañería, y era la cañería esa, que recogía el agua a cielo abierto. Entonces, ¿esa monografía de quién la escribió? ¿Don Marcos, cierto? Don Carlos Mora Barrantes. Don Carlos Mora Barrantes. Sí, Carlos Mora Barrantes. Muy buena monografía. Sí. Doctor Roy, doctor. Don Misael, pero bueno, y llegando ya al tema de la electricidad en la zona, ¿cómo se gesta ese grupo de personas que deciden? Vinieron personas de San José a buscarlos, a ofrecerles la posibilidad de formar una cooperativa. No, es una muy buena pregunta, doctor. Muy buena pregunta. Le agradezco que la haya formulado porque sí es muy buena pregunta. Pero déjeme decirle algo antes de eso. Hablemos cómo se formuló Copetarrazú. Copetarrazú nace a raíz de que el Banco Nacional, que tenía beneficios de café, tuvo la inquietud de ver cómo lo trasladaba, cómo lo privatizaba. Incluso yo hablé un poco de privatización, me tocó que hablar en una ocasión en Mar del Plata, en Argentina, acerca de la privatización, y formulé que en esos años de 1960, 50, 60, en esos se hizo privatización. Se cogieron beneficios de café, eran del Estado, y se trasladaron a cooperativas. Ahí nació Copetarrazú. Pero Copetarrazú tiene un montón de problemas después, porque tuvo mucha acogida. Entonces, el café que le llegaba era en grandes volúmenes y no tenía capacidad. Entonces, don José María Zúñiga, que era el gerente, sufría barbaridades. Se perdió café, hubo café que se fermentó. Yo pude ver a don José María descargar, tener que aceptar que descargaran el café en el suelo, donde se iba a fermentar, por supuesto, porque no había dónde descargarlo. Entonces don José María vivía pensando qué hacer. Vino una vez, esta es una pregunta directamente a la que hace el doctor, vino don Rodrigo Ruiz Solórzano, que era el jefe del departamento de cooperativas del banco. Sí, que lo dejemos ahí porque tenemos que ir a una pausa. Okay. Vamos a ver. Estamos con el compromiso con el canal. Vamos a la pausa y regresamos hoy conversando con don Misael Monge Alvarado, hablando de su obra, de su vida y su obra en la zona de Los Santos, alrededor de Santos RL. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche y en YouTube a partir del miércoles también del miércoles siguiente de cada programa, que se hace los días viernes. Antes de que don Misael se refiera a don Rodrigo Ruiz, me dicen aquí me dicen que se refiera muy rápidamente a que lo vieran ustedes descalzo, haciendo huecos para la cerca del rastro del fondo municipal. ¿Qué era el fondo municipal? El fondo municipal, sí.
En esa época el ganado andaba suelto, había mucho ganado suelto en la calle. Hay una ley que se llamaba la ley del fondo, ¿verdad? Entonces había un fondo, el ganado podía andar en la calle, pero no meterse en las propiedades. Y cuando se metió una vaca y el dueño de la finca la amarraba y le llevaba a la jefatura política. Y había, donde estuvo el Seguro Social, ahí al lado de la Casa Cural, ahí estaba el terreno y ahí metían la vaca. Le ponían un candadillo ahí al portillo. Para sacarla el dueño tenía que pagar la multa. Y había una cosa que se llamaba el sogazo. Entonces, para amarrarla, el que la amarró tenía una... O sea, las vacas que andaban sueltas en la calle. En la calle, ¿verdad? Sí. Pero no en la finca, más bien. Cuando andaban en la calle a la gente no le importaba. Era cuando se metía en la finca que entonces sí la amarraban y la llevaban y la entregaban a la autoridad. Y había un recargo de la multa que le metían al propietario de la vaca o el buey, lo que fuera. Le hacían un recargo para pagarle una comisión a quien hizo el sogazo. ¿Verdad? Y entonces ahí estuvo, por muchos años estuvo ahí el fondo municipal. No sé actualmente cómo hacen, pero ahí se castigaba la vaca que andaba. Digamos con don Rodrigo Ruiz, don Misael, que se estaba contando esa historia de... Sí, don Rodrigo Ruiz vino a San Marcos cuando tenía don José María Zúñiga, aquellas congojas tremendas con el café. Yo era contador de Cope Tarrazú, porque eso es una parte interesante. Usted le contaba que fui descalzo. Yo era descalzo, pero ya estaba estudiando. ¿Y dónde estudió? Estudié por correspondencia, doctor, como la UNED actualmente, ¿verdad? Por correspondencia, con candela. Me daban a las 11 de la noche pegados los papeles. Como volaba machete a las 5, debe estar levantado. Entonces a las 11 de la noche yo me iba acostando, así que hacía las tareas. Y la escuela era muy eficiente. La escuela uno le mandaba las tareas por correo y en el siguiente correo venía la calificación, ¿verdad? Lo agarraba y veía lo que había hecho malo y lo corregía y volvía a mandar. Y así fue como estudié contabilidad. Y no fui tan malo porque fui contador de Cope Tarrazú. Trabajé con Tobias Umaña Parra como auxiliar de contabilidad. Me inicié en Pérez Celedón. Además dice su primer empleado en Cope Santos, que al igual que usted, también 3 hermanos fueron distinguidas personas, fueron maestros. Sus hermanos también. Mis hermanas fueron maestras. Bueno, esa fue una enseñanza. Es que es un campo bastante rico de exponer. ¿Sabe quién fue su primer empleado, verdad? De José Flores. A ver. Sí, José Flores fue el primer empleado de la Cope Santos. Sí, porque yo no era empleado, yo era promotor, sin sueldo. Del 63 al 65 fui promotor. Dice que usted lo engañó, porque usted le ofreció el trabajo, pero no le pagó. Así, no le pagué. No le pagaba. Le pagábamos 75 colones. No, ya después. No. Le pagaba 75 colones a José Flores. Y yo no recibía pago. Yo era promotor y por ley ningún promotor podía ganar. Nadie podía meterse a... No por ley, sino porque ustedes lo habían decidido así. No, la misma ley no permitía que a un promotor se le pagara sueldo. A alguien que anda gestionando con la gente, hablándole, conquistando, a ese no se le podía pagar. Y entonces yo fui promotor de la Cope Santos del 63 al 65. ¿Verdad? Pero hablemos de Rodrigo Ruiz. Don Rodrigo viene a San Marcos, llega, y ese día que llegó don Rodrigo no estaba don José María Zúñiga, que era gerente de Cope Tarrazú. Lo atendió don Eladio Barrantes. Don Eladio me buscó para que yo le ayudara a atender a don Rodrigo, y yo le dije, don Eladio, llevémonos a Magí Jiménez. Magí Jiménez era oficinista de Cope Tarrazú, y lo buscamos a Magí. Entre Magí y yo lo acompañamos a don Eladio y nos reunimos con don Rodrigo. Yo ya había visto a don José María en las congojas con el café. También sabía que existía una cooperativa de electrificación de San Juanillo de Naranjo.
Entonces le planteé a don Rodrigo que por qué no hacemos aquí una cooperativa. Y don Rodrigo de una vez nos dice, no, la que hay allá en Naranjo, en San José de Naranjo, es muy pequeña, es una cooperativa diminuta, es como de 85, 100 personas. Aquí necesitamos algo más grande, pero yo me voy a llevar la idea de ustedes. Yo voy a dar la idea porque me parece que se podía hacer algo. Hizo una gran casualidad que días después, don Rodrigo fue invitado a participar en la constitución de la Organización de Cooperativas de América, una organización continental de múltiple nivel, o sea, aceptaba cooperativas corrientes y comunes y aceptaba también organizaciones de segundo grado. Se fueron, fue don Rodrigo, lo acompañó don Elías Quiroz Salazar, que era el gerente nacional del Banco Nacional, y ahí justamente llega la ENRECA. El ENRECA actualmente se oye muchísimo porque fue la institución que nos apadrinó nosotros. La ENRECA llega el gerente de la asociación. ENRECA es la National Rural Electric Cooperative Association, esas son las siglas. Entonces llega el gerente, Clay Ellis, y dice, tenemos fondos de la Alianza para el Progreso y tenemos la técnica de la ENRECA para formar cooperativas eléctricas. Y don Rodrigo, claro que levantó la mano de inmediato, en Punta del Este, Uruguay. Levantó la mano inmediatamente. Y después de la reunión se entrevistaron y dijo, en Costa Rica necesitamos cooperativas de electrificación. Y ahí nació la idea. Ahí nació. Pero ¿qué maneras? En Punta del Este y Mar del Plata, nada más, don Isabel. Casi más. Las dos cosas nada. de Sí. los lugares turísticos Sí. de Uruguay. Y los conocí a los Argentina. años, estuve en Punta del Este en una actividad cooperativa y también estuve en Mar del Plata. Don Roy. Bueno, don Misael, usted menciona el caso de Cofetarazú, que es toda Sí. una, ¿verdad? Pero había más necesidades, o sea, hablamos de servicios de salud, hablemos de todo lo que tenía que ver con la parte de las viviendas como tal, la comunicación, etcétera, que necesitaban la electricidad en ese entonces. Dice don Gustavo Elizondo que un saludo, que usted fue muy amigo de su papá. Y por ahí me dicen que también usted era un tanguero y serenatero. Para que nos explique sus cosas de una vez. Por ahí algo hablé de eso, por ahí en ese guión algo anoté. Ah, sí, serenatas. Sí. Veladas de teatro, caballerizas. Sí, algo anoté en ese guión. Dice que usted explotó un parqueo de caballos también aquí. No, caballo de palo. Cuéntanos eso. ¿No? No, pero la consulta que hace Roy sí es muy interesante hablar un poquito de cómo se vivía. La candela, por ejemplo. Primer artículo de iluminación, la candela de parafina. Candela de parafina. El canfín. Esos eran los dos elementos que se usaban en las viviendas. El canfín tenía una desventaja que era que contaminaba muchísimo los alimentos. Aunque no le cayera canfín a una comida, con solo manipular la canfinera y luego tocar, el olor se le pegaba. Se le pegaba a la comida. Entonces era una gran molestia. Por otra parte, en eso el doctor me corrige, parece que el humo del canfín es muy dañino para la vista, ¿verdad? Es muy dañino. La candela no, entonces se usaba candela y canfín. Eso en el alumbrado. Después, en cuanto a la cocina, en cuanto a la cocción de los alimentos, la leña. En fogón. El fogón, el famoso hinchido, que le ponían unos tinamastes, le ponían las ollas y se usaba la leña. Uno veía, recuerdo a doña Luis Valverde, mi hijillo, que pasaba con los bueyes cargados de leña. Entonces llegaba a una casa y ya tenía contrato, ahí descargaban la leña. La gente usaba la leña para cocinar. Hay un cuento del Sí, de los Mercando Leña. Mercando Leña, ¿verdad? Sí, de Echeverría, de Aquileo Echeverría. Aquileo J. Echeverría. J. Echeverría. Hola, señor José María, traiga la leña para verla.
¿Quieres hacer un recito? ¿Verdad? Se mercaba leña justamente para que la gente cocinara, carbón, usaba carbón, para planchar, la plancha aquella de arrimar al fuego, para calentarla. Y, Con carbón adentro. no, en las acerías se usaba esta que vos decís, que era una chuncha grande, se echaba el carbón adentro, se encendía, entonces aplanchaban con eso. En las casas era la planchilla aquella pequeña, que era sólida. Se calentaba el fuego. Entonces la gente aplanchaba. Después, sistemas de vida en esa época, por ejemplo, el hecho de que la gente no tenía sanitario, iban al monte. El famoso excusado. El famoso caso que le pasó al padre Jiménez en San Carlos, cuando preguntó a doña Herminia, a la esposa de don Rafael Cruz, ¿dónde hago una necesidad? Ah, sí, padre, tome, llévese este palo y vaya ahí, ¿no? Y le dice, ¿para qué es el palo? Para que espante el chancho. Para que espante el chancho con el palo. Y en ese servicio habían elotes también, ¿no? Ah, sí, bueno, también la tusa para que dice. Sí. ¿Tú no sabes eso? No. Es que la gente, bueno, hoy pasó un día estos, la gente cuando estrenaba un servicio de este tipo, eran usaban huecos que le llamaban. Sí. Lógicamente que en ese tiempo no había papel higiénico y entonces la gente iba a hacer su necesidad al excusado. Así que sonaba muy bien porque cuando eran nuevos y entonces el hueco era 2 metros de hondo y hasta retumbaba y todo. Y había una carga de elotes para que la gente se limpiara con el elote en esa época. Sí. Bueno, pues, dice que ya se acabó este segmento, don Misael. No, déjame meter una cuñita brevísima. Yo tengo un recuerdo en una pierna de las candelas. Cuando yo nací, cuando me iban a bañar, papá estaba alumbrándole a la ahí sí hubo obstetra. Obstetricia. Sí, llamaba, en aquella época se le decía obstétrica, se le decía a la partera. Y había una en la unidad sanitaria, Caridad Blanco se llamaba, llegó a atenderme en mi nacimiento y me dejó papá caer una gota y tengo la cicatriz. Una gota de sebo de parafina caliente, me hizo un granito. Yo grande, ya viejo, ya como de 7 años, le pregunté a mamá, ¿de qué es esta cosa que yo tengo aquí, esta pinta blanca en la pierna? De parafina. Tu papá que dejó caer una gota de parafina. Doctor, usted es muy joven, de Heredia, y aquí no vivió todas estas cosas que vivimos acá. Vea usted lo que sabe don Misael de todas estas cuestiones. Ahora, ¿cuánto sabe José Alberto Flores, que tiene varios años más que don Misael? Eso es innegable, ¿verdad? Sí. Un saludo para don José Alberto Flores y Campos. Vamos a la pausa y regresamos hoy conversando con don Misael Monge Alvarado, haciendo un pequeño repaso de su vida y su obra, porque no vamos a poder, el tiempo ya se nos está agotando. Lo importante es que don Misael está aquí a la mano y lo vamos a seguir con mucho gusto. Estas historias, porque sí es importantísimo todo el desarrollo de Copesantos y la historia de cada uno de los cantones a raíz del desarrollo de la electrificación o a la nacimiento de la electrificación es muy importante y eso hay que conocerlo, porque desgraciadamente las escuelas y los colegios no enseñan esta parte histórica de nuestros pueblos, lamentablemente. Pero vamos a la pausa y regresamos en un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL. El canal tiene que ver con don Misael Monge, desde luego, todo lo que sucede aquí en la zona de Los Santos. Don Misael es un actor importantísimo. De esta historia tenemos que hablar después porque, lamentablemente, o dichosamente, porque el tiempo se va rápido, lamentablemente porque la gente quisiera saber más. Dicen que usted era muy noviero y quitanobio, ¿eso es cierto, don Misael? Eso no, diga que es cierto porque si no quedamos mal. No, es mentira. Es mentira. Yo llegué tarde cuando repartían las caras. Ajá. ¿Verdad? Y ya cuando uno tiene esa desventaja, entra perdiendo. Lo que sí sucede es que... Y como ese cuento se lleva... No. Cuando Dios le quita a uno un atributo, le refuerza a otro. ¿Verdad? Entonces uno muchas veces con la cara no ganaba nada.
ganaba cuando comenzaba a meter cuento. Y entonces por ahí no andaba tan mal. Ah, era buen cuentero. Sí. ¿Y cuántos novios tuvo? No. Depende de lo que llamamos novia. ¿Verdad? Sí. Buena respuesta. Sí. Pero era muy serenata, le gustaba la serenata. ¿no? Sí, ahí hablé un poquito, en ese guión que les escribí, hablé un poquito de aquel tiempo los bailes eran con música en vivo. Entonces había la oportunidad Cuando de no que había luz aún, ¿verdad? no había luz. Era música. Eran de dos, era música en vivo, por supuesto, nada eléctrico. Eran de 2 de la tarde a 6 de la tarde. A las 6 se terminaba el baile, todo el mundo para la casa. Y se acostumbraba entonces que algunos guitarristas preparaban serenatas. Y yo fui uno de los que me apuntaba ahí por lo menos ir ahí a hacer que acompañaba a la gente ahí. Me acompañaba con guitarra, medio. Incluso un día saqué la guitarra y me puse a tratar de tocar, tengo los dedos tiesos, y ya no pude, ya ni eso puedo hacer. Pero en una época sí, acompañaba un poco y les despertábamos a las muchachas, pegando unos aullidos ahí en la ventana, ¿verdad? Doctor. Sí, don Misael, porque en esta parte, antes de la electricidad ya había cine. Hubo cine ¿Y cómo operaba? con una plantica de motor de gasolina. No, Pelton. No, motor de gasolina. Motor de gasolina. Padre Blanco ¿Qué, la tuvo, Pelton ¿no? qué era? ¿No era de gasolina? No, era una la planta. Pelton ya. Sí. Primero era una planta de gasolina, ya después plantas diésel. Y sonaban, porque mi abuelo Abel Sonaban Mata, durísimo, Abel claro. Mata tuvo una en Guadalupe, cuando estaba en las bicis del Perrita, ahí los... Y se oía. Era una cosa, claro. o sea, las arrancaban a las Claro. 6 de la tarde y ya a las 9 la apagaban. Así era como se daba cine. El padre Quirós tuvo cine en los años que 47, 48. Hubo un cine que el padre lo tenía. Y antes del padre Blanco también tuvo y eso sí yo no lo recuerdo, posiblemente no haya nacido. El padre Blanco también tuvo cine. Eran unas camaritas de 16 o de 8 milímetros, una pequeñita, ¿verdad? Hablamos de padres sacerdotes. Sacerdotes. ¿Y por qué ellos, encargados del cine? Se les ocurría incluso el padre Quirós cuando ponía a Cosme Barrantes, que era sacristán, con un foco. Cuando en la pantalla iba a aparecer una escena ahí, vamos, de bestos y demás, entonces Cosme le enfocaba para que no se notara Y el señor... Claro, Había censura entonces. el padre censuraba. Y Mito, Bueno, ya Mito fue un ayudante de Enrique Solís. que manejaba también un motor, ¿verdad? Era el asunto. Yo creo que no. Mito ayudaba con la cuestión Del cine. del cine, pero ya había corriente eléctrica. No, antes don Beto Umaña tuvo cine, y entonces sí, había una plantica que trabajaba en esta finca que tiene los herederos de Berta, de Tista, Naranjo y Berta, ¿no? Ahí estaba una planta pequeña, una planta... Dicen que hay una huaca también ahí, La huaca es en la Botija, en la botija. por eso se llama Botija, porque allí era la finca de Miguel Cascante, uno de los fundadores de Tarrazú. Y Miguel tenía mucha plata. En esa época venían aquí, vino Miguel, Enrique Piedra y otros fundadores, Carraciolo Muñoz, fundadores de la zona, y engordaban ganado. El ganado lo sacaban a pie para afuera, para el higuito. Entonces hacían plata. Entonces tenían plata. Y cuando ellos veían que tenían mucha plata y se la podían robar, la enterraban. Y muchas veces se murieron las personas sin sacar la plata. Entonces hubo platas que estaban enterradas, ¿verdad? A usted no le tocó ninguna de esas huacas, ¿no? No, gracias a Dios que no, porque uno con plata ya hace más malo. Pero dicen que usted dejó amarrado a don Blas en el campanario de la iglesia. No.
Esos son chiles que sacan, y Blas le daba muchas bromas. A Blas una vez decían que lo habían amarrado en un palo, pero yo no estuve en eso. Era jugando, ¿verdad? No, pero ya prescribió el delito, no hay problema. Policías. Ya prescribió el delito, no hay problema. Ah, sí, no, ladrones policías. Entonces, agarraban al ladrón y en el juego lo amarraban. Y dejaban ahí amarrado y iban a agarrar otro ladrón. Y parece que una vez se le olvidó que Blas estaba amarrado. Y amaneció. Y amaneció amarrado ahí. Dice que jugaba fútbol, usted que no era muy bueno, era extremo, pero jugaba fútbol. ¿A dónde jugaban, don Misael? En el rodeo y aquí en la cancha en los rancarroncos que había frente a la escuela. Sí. ¿Usted sabe que donde está el parque, doctor? Eso era una cancha de fútbol. Y había, al frente donde está la iglesia, había un árbol, ¿verdad? Metido en el centro de la cancha. Un kiosco. Un kiosco. Y ahí Pero no en el centro, estaba como en la esquina hacia el edificio municipal. Hacia ese lado estaba el kiosco. Y le daban vuelta al tronco, o sea, el kiosco, toda esa parte era de juego, sí. Era área de juego. Sí, Pregunta. sí, es cierto. Sí, don Misael, y la cuestión comercial, talleres, sastrería, había un Sí. sastre, había ebanistería. Aquí estuvo don Fermín Bósoli. Don Fermín Bósoli tiene un nombre muy conocido por el apellido. Era el papá de María Eugenia Bósoli Vargas. Fermín Bósoli era casado con una señora Vargas, de estos Vargas, de Cástulo Vargas, de estos, que fue vicerrectora de la Universidad de Costa Rica, María Eugenia Bósoli, muy conocida por eso. Don Fermín, es que yo oí a María Eugenia en un relato que se llama En Primera Persona. No sé si ustedes alguna vez oyeron En Primera Persona, lo daban en radio, en donde una persona habla de sí misma, cuenta y cuenta y cuenta y cuenta, yo. Entonces en ese yo, María Eugenia cuenta que el papá de ella vino a Tarrazú y puso un taller mecánico. ¿Cómo operaba un taller mecánico? A puro fuego, para soldar, para fundir, para forjar piezas mecánicas. Entonces don Fermín estuvo aquí un gran tiempo, después de aquí se movió para San Giro General, pero aquí tuvo el taller, lo tuvo donde está ahorita, estaba la casa de Enrique Solís, ahí estaba el taller de... Lamentablemente dice que se acabó el tiempo y yo quisiera, vamos a ver así, en medio minuto, que nos cuente mercando leña, o sea, porque la gente no lo recuerda y usted solo sabe. Un par de los dos primeros de Aquileo J. Echeverría. Vamos a ver, yo lo dramaticé una vez en la escuela con una muchacha que se llamaba, una compañerita de escuela que se llamaba Denis Mora Arias. Y sí comienza así: hola, señor José María, traiga la leña, pavela, ¿cuánto cobra? 6 reales, eso es muy caro. Y comienza, ahí va todo el relato. El cuento es que al final se pelean, la señora, la que compra la leña, y José María, y ella lo trata mal, que pierde, dice, no. Al final la historia cierra diciendo, cuando él dice que le deja la leña, ¿verdad? Le dice, que me alce el patas el día que vuelva a tratar con viejas. Le dicen. Yo le recomiendo que la gente lo busque, sí. Mercando leña de Aquileo J. Echeverría. Son de esas cosas que ya en las escuelas, antes en la escuela la veíamos, ahora yo creo que ahora no, lamentablemente, ¿verdad? Se fue el tiempo, doctor, ¿qué hacemos? Muy bien, invitarlo de nuevo, porque con esa memoria impecable a los 82 años, o sea, es envidiable, déjeme decirle, si tuviera la memoria y la salud que usted tiene a los 82 años, todavía podría dar consulta. Bueno, ojalá que sí, doctor. Excelente, sí, y comprometernos para traerlo de nuevo, ¿verdad? Y seguir Con mucho gusto. esas historias, Con mucho esas gusto, anécdotas, claro. sí. Muchas gracias, don Isabel, porque realmente esto es importante que la gente lo... de Edwin Monge. Sí, ya le nota el teléfono a don Edwin Monge, que estuvo, por cierto, en un canal de Pérez Celedón de eso. Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos día de 8 en una edición más de su programa Hablemos. Va a estar con nosotros don Rolando Araya, va a hablarnos por qué regresó a Liberación Nacional, una noticia que causó cierto impacto, porque se había ido bastante disgustado del Partido de Liberación y ahora
sumó la Pupa de la Paz con los Partido de Liberación Nacional, y entonces va a venir a contarnos aquí de primera voz o de primera mano Porque volvió. por qué volvió al Partido de Liberación Nacional de hoy en 8, así es que nos esperamos y buenas noches. Solo los ríos no se devuelven. Solo los ríos no se devuelven, lamentablemente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, muchas gracias.